¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal, Adán? Bien, gente, saludotes. Muy bien, señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. No olviden suscribirse, darle like, compartir nuestro video si les gusta, dejarnos sus comentarios y recomendaciones. Y vamos a ver a una de nuestras bandas favoritas, señores, que están infravaloradas en, por lo menos, lo poco que nosotros conocemos, pero la verdad son excelentes. Ellos son Wintersun. De Finlandia. Finlandia, exactamente. Regresamos a Finlandia. Así bueno, es. ya hemos ido muchas veces también. Ya hemos ido a través de la música, que no hemos ido así de viaje, estaría físicamente de lujo, no. Pero bueno, algún día, señores, sigan. De hecho, como dices, muchos suscriptores nos escriben que desafortunadamente Wintersun es de esas bandas que son infravaloradas. Así es. Y coincidimos con ellos, son buenísimos Wintersun. Así es, señores. Y nos habían pedido unas canciones otras videoreacciones del disco Time. Desafortunadamente solo la canción a la que le hicimos videoreacción tiene permiso. Sí. Pero nos encontramos que el último disco que sacaron, que se llama The Forest Seasons, ese sí tiene permiso. Por ahora, Por señores. ahora. Esperemos que con el tiempo no le vayan a empezar a poner restricciones en nuestra región, que es aquí en México. Si no lo hacen, qué bueno, así podemos ver otras de este mismo disco. Y bueno, ahorita escogimos una canción, Adán, ¿cómo se llama? Se llama El Bosque que Llora o The Forest That Weeps. Así es. Que viene exactamente en este disco que se llama Las Estaciones del Bosque en español. Así es, señor. Que tomaron como influencia las estaciones de Vivaldi. Perfecto. Para ponerle así a su disco. Así es, y de señores. hecho el disco se compone de 4 canciones y cada canción representa una estación del año, así como el disco de Vivaldi. Perfecto, La señores. que vamos a escuchar es el verano. Así es. Se llama el Bosque que Llora. Por aquí tenemos la letra y vamos a ir viéndola. Es como un video con la letra, ¿no? Que va saliendo, pero vamos a traducirla porque si no, luego no la entendemos, señores. Sin embargo, es el video oficial de la banda. Así es, vamos a ver a Wintersun, señores. Excelente. Y a poner atención y a disfrutarlo, señores, porque vale la pena mucho. Vámonos con Wintersun, Adán. Saludotes a todos nuestros amigos que nos ven y nos escriben desde Finlandia. Muchas gracias, señores. Está The Forest That Weeps. Summer. Muy bonito. El aire que corre entre el bosque. Así es, señores. No, aparte, muy clásico, ¿no? Muy medieval, barroco. Ese sonito de fondo como muy ambiental. Y el video también, ¿no? O sea, si uno se concentra a ver el video, ahí va el poder. Heavy. Que ya la guitarra acústica se cambió por la eléctrica y van haciendo lo mismo, ¿no? Así es, señores. Toques sinfónicos, ¿no, Adán? Me gusta ese efecto que le meten a la guitarra, que es como un lamento. Suena muy bien. Hay que poner atención, señores, porque se escuchan muchos elementos en el paneo. Buenas metáforas.
rockerón, ¿no? Al parecer está hablando de los rayos del sol, ¿no? Tal cual del mismo astro, el astro rey, ¿no? Como le decía Zaratustra. Muy bien su voz de este cantante, señores. Tanto gutural como limpia. Jari Maempa se llama. Jari Maempa, que es el autor de todas las canciones también. Así es. Oh, muy bien ese grito, ¿eh? Bueno, no es un grito, más bien ese canto, ¿no? Sí. Más bien ese canto gutural excelente. Excelente. Saben cómo entretener, señores. Eso es muy épico, ¿no, Adam? Sí, bastante épico. Saben que tienen que tranquilizar después de ciertos minutos. Muy bonito, soy como un arpa, ¿no? También. No sé realmente qué sea ese instrumento que se escucha. Es como un pandero, ¿se escucha? Sí, en el fondo se oye como un pandero, pero adornando... ¿cómo les puedo decir, señores? Precisamente. O sea, no está haciendo más que lo que debe de hacer. Valga la redundancia. Entran unos tamborcitos. Y ahí va incrementándose, señores, la intensidad. Y ahí entró otra cuerda por ahí. ¿No es una cítara? Es que no sé realmente qué sea. Se escucha algún instrumento folclórico, ¿no? Tradicional, pero no sé qué sea realmente, señores. Y ya Irene. Excelente, señores, ese cambio, buenísimo. Aparte la batería ya va siendo síncopa, ella no va parejita.
está muy padre eso. Ya cambió otra vez la batería. Excelentes esas síncopas, señores, ¿qué hacen? Les digo que Winterson sabe cómo entretener a quien lo escuche, señores. O eso se oye maravilloso. Son como unos cuernos, ¿no? Como unos trombones, unas trompetas que se escuchan purpulentas. Excelente. Esas voces épicas me recuerdan mucho a algunas canciones de New Age que en algún momento llegué a escuchar. Y te hacen como viajar en el tiempo. Excelente. Y el viento ahí sigue, señores. La brisa. Honor a quien honor merece, señores. Fue Winterson. Si están viendo este video es porque pues todavía no le ponen restricción. Y qué bien. Así muchos podemos disfrutar de su música en todo el mundo. Porque les digo, desafortunadamente es una banda infravalorada, señores, que pues la verdad sí se merece mucho reconocimiento. Son buenísimos, la verdad. En todo el tiempo en la canción les dije que saben cómo entretener a quien los escucha. Saben en qué momento deben de bajar
y empezar a subir de nuevo, señores, y otra vez dan un pequeño descanso. Así es. Porque saben que eso hace que de alguna forma tu cerebro diga, chihuahuas, a ver ahora qué sigue, ¿no? A ver ahora qué sorpresa me trae esta banda. Al contrario, si fuera todo el tiempo parejo, Adán, a los 3 minutos yo creo ya dicen, no, ya, no, pues qué pasó. Sí, no, todos esos cambios ayudan a que te conectes más con la canción. Así ayudan es. muchísimo. Yo también no entiendo cómo es posible que sean tan infravalorados o tan poco apreciados por aquellos que les gusta el metal o cualquier otro tipo de género, porque realmente son buenísimos, son muy buenos. Este señor Jari Maempa, que es el que, digamos que es como el que dirige la orquesta, Sí, es un genio el señor, la verdad sí. es un genio. Me gusta mucho a mí su voz, me gusta mucho. No, y sabe controlarla de una manera magistral, en gutural y en limpia. Tiene una tonalidad muy agradable, no es molesta, no es invasiva, al contrario. Cuando canta limpio se escucha noble, se escucha dulce, y cuando canta gutural se escucha claro, señores, que a veces les hemos mencionado que es muy difícil entender, ¿no? En el gutural, si no tienes como esa precisión, ¿no? De qué tan gutural debe de ser la voz para que se entienda lo que cantas, Adán. El señor lo hace muy, muy bien. Sí. Muy bien. La música realmente es un viaje para mí, de muchas emociones. No pude dejar de sentir durante toda la canción que se estaba despidiendo de algo. No sé por qué me dejó ese sentimiento a mí. Sí. Sin embargo, sí hay allí su toque de nostalgia, su toque de rabia también, porque sí lo hay, su toque de melancolía, de cierta tristeza. Les digo, demasiadas emociones que sí, que es por lo que le gusta a uno la música, ¿no? Que lo conmueve a uno a una manera que cada quien lo sentirá a su forma, pero todos sentimos o nos conmueve algo, ¿no? A mí en este caso fue esta canción que por dentro me removió muchas cosas y está muy, muy bien esta canción. Está muy padre, todos los elementos que están metiendo en la pieza es formidable, es rockero, es heavy, es épico, es clásico, tiene muchas cosas, es ambiental, la letra llena de, como dice Adán, de mucha metáfora, señores, que es muy padre irla leyendo. Digo, no es un videoclip tal cual, ¿no? No. Es más como mostrando lo que está cantando para entenderle un poquito más. Y no sé cuál sea el punto o por qué no han sido tan empujados, ¿no, Adán? Al mundo, a la globalización, por así decirlo, en el cual sean conocidos o no quieren ellos. O no sé qué sea, pero siento que sí se merecen un buen lugar en el mundo del metal, muy por encima de muchos, señores, la verdad. No lo dudo. Su nivel de composición de este señor, ¿cómo dice que se llama? Jari Maempa. Jari Maempa y sus compañeros que le ayudan a interpretar la música son excepcionales, la verdad. Mi respeto es mucho para ellos. Y la música a mí llega un momento en el que siento que hasta la conectan tanto con su historia y con sus raíces, que es lo que te hace sentir, ¿no, Adán? Como esos sentimientos, a pesar de que nosotros pues no somos de Finlandia, ¿no? Te hace como que pensar, ¿no? Cuáles son sus historias, sus tradiciones, su manera de vivir, todo eso, señores. Y es fabuloso que una canción te haga sentir tantas cosas, sí, ¿no? Eso es lo bonito y lo espectacular de la música y de los que apreciamos la música, que sabemos que este tipo de bandas o este tipo de composiciones pues algo nos mueven. Así es. Una lástima que no se ha reconocido como se debe a Winterson a nivel mundial. Claro, estoy hablando porque los que gustan de su música, pues yo sé que los tienen hasta acá, ¿no? Sí, no saben qué es lo que hace Winterson, saben su nivel interpretativo. Entonces, lo único que queda pues, es mostrarle a nuestros camaradas que se escuchen a Winterson,
porque la verdad se la rifan demasiado, Adán. Uh-huh. Si de alguna u otra forma esto sirve para que pues les ayude, ¿no? A que llegue a más gente, qué bueno. Así ahí está es. nuestra aportación. Regresar un poco de lo que nos dieron o lo que nos hacen sentir. Así es, señores. Entonces yo lo recomiendo 100% a Wintersun. He escuchado ya 3 discos y la verdad son excepcionales, son muy buenos, no lo dudo. Y les recomiendo con audífonos, señores, porque tienen cosas que tal vez no las alcancen a percibir si lo escuchan en el estéreo o en cualquier aparato que sea un poco más, que no tenga tanta fidelidad, ¿no? En unos buenos audífonos van a captar muchas cositas, señores, que les van a sacar una sonrisa, ¿no? Decir, cómo metieron eso ahí, ¿no? O sea, con el simple hecho de hacer un chasquido, ya entra ahí, señores. Eso es la magia de la música y de saber componer, ¿no? Saber arreglar y meter esos elementos. Ahí queda para ustedes. Díganos qué opinan. ¿Les gusta Wintersun? ¿Ya los conocían? Todo es válido, señores, pero a mi opinión es una banda excelente, señores. ¿Algo más que quieras agregar, Adán? Escuchen a Wintersun, dense la oportunidad y se van a sorprender gratamente. Así es, señores. Cuídense mucho, les mandamos un abrazote, déjenos sus comentarios, opiniones, una recomendación, algo de la historia de Wintersun si se la saben. Y bueno, por último, esperamos que no pongan restricciones, porque si no, pues van a tener que quitar el video. Y si lo quitan, pues igual después hacemos una reseña, aunque no escuchemos la música, pero hablando de sus letras, de su música, su composición, su historia y todo, señores. Pero mientras, aquí ya queda para quien quiera disfrutarlos, recomiéndenlos. Y bueno, muchas gracias, les mandamos un abrazote, cuídense mucho. Y ahí la vemos, señores, escúchense a Wintersun. Vámonos, Adán. Vámonos.